Buenas tardes, es un gusto poderles saludar cuando ya son a 1 de la tarde de este día, jueves 4 de diciembre. Espero que ustedes ya estén casi finalizando toda su jornada laboral y preparándose para nuevamente regresar a casa. Y si se encuentra almorzando, buen provecho y muchas gracias por estar con nosotros a esta hora informándose con todo lo que está pasando en nuestro país y alrededor del mundo. Es por eso que iniciamos nuestra edición con los titulares. Amnistía Internacional envió una carta abierta a la Procuradora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil desarticuló una estructura que se dedicaba al hurto de dinero por medios informáticos. Viceministerio de Transporte anunció restricción vehicular en el centro histórico por vía navideña a partir del día de mañana. En noticias internacionales, 1 millar de desaparecidos por las graves inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. Y es momento que demos inicio con la información nacional más relevante que ha estado ocurriendo en nuestro país, iniciando con una carta abierta que ha enviado Amnistía Internacional hacia la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estamos hablando de Raquel Caballero de Guevara. Amnistía Internacional ha enviado esta carta abierta con tendencia precisamente del caso de Ruth Eleonora López, quien anteriormente Amnistía Internacional lo había catalogado como una presa de conciencia en El Salvador, algo similar a lo que ha ocurrido con otros abogados como Enrique Anaya, Alejandro Enríquez, incluso el caso de José Ángel Pérez. Y es que según el dato de esta carta abierta que se le ha enviado a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, dice lo siguiente: en nombre de Amnistía Internacional, nos dirigimos a usted en el marco de detención de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López Alfaro, para expresar nuestra preocupación por la situación que enfrenta y en particular por el actuar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre este caso. Número 1. Sobre la situación de Ruth López y la obligación reforzada de protección. Como es de conocimiento, la señora López, reconocida por nuestra organización como prisionera de conciencia, permanece privada de libertad desde el 18 de mayo de 2025. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor, estableciendo las obligaciones claras y directas para las autoridades salvadoreñas. Dada la gravedad de los hechos y el riesgo alegado para su seguridad y salud, la señora López se encuentra entre las personas respecto de las cuales los estándares internacionales exigen una protección reforzada por parte de los mecanismos nacionales de derechos humanos. Número 2. Menciona el rol constitucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde dice que la Constitución de la República, así como los principios de París y demás estándares internacionales sobre instituciones nacionales de derechos humanos, establece que la PDDH debe actuar con independencia, imparcialidad, objetividad y enfoque de protección, especialmente frente a personas privadas de libertad o en contexto de posible vulneración de derechos. La verificación de condiciones de detención y la supervisión del trato a personas privadas de libertad constituyen facultades esenciales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estas deben ejercerse con lenguaje institucional cuidadoso, libre de descalificaciones, sin minimizar los riesgos y evitar cualquier percepción de cercanía con narrativas estatales. También es parte de lo que menciona esta carta, que tiene como fecha 29
0541 de 2025, según lo que menciona Amnistía Internacional sobre esta situación del caso de Ruth Eleonora López. Y usted, amigo televidente, ¿qué opina sobre este caso que sigue dando mucho de qué hablar en nuestro país? Y por supuesto que ha sido dando de todo lo que ha estado pasando. También parte de las obligaciones internacionales aplicables al caso dice que la privación de libertad debe estar sujeta a un control judicial inmediato. Toda persona detenida tiene derecho a condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. Y cuando existan indicios de riesgo para la integridad personal o de restricciones injustificadas al debido proceso, el Estado, incluyendo sus instituciones, debe activar mecanismos de alerta temprana y respuesta urgente, priorizando la prevención de daños irreparables. También, como punto 4, hace un llamado urgente a una actuación acorde al mandato institucional. A la luz de lo anterior, Amnistía Internacional le insta de forma respetuosa a ejercer plenamente las facultades constitucionales de verificación y supervisión, emitir pronunciamientos institucionales con enfoque de protección, evitando expresiones o valoraciones que puedan interpretarse como una minimización del riesgo o también de legitimar las denuncias. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas y asegurar que la PDDH actúe con independencia y autonomía sin alinearse a posiciones que puedan comprometer o ser percibidas como función de control frente a posibles violaciones cometidas por el Estado. Al final, menciona un compromiso con la dignidad y el Estado de Derecho. A 200 días de la detención de Ruth López, su caso sigue siendo emblemático. Y por supuesto, Amnistía Internacional le continúa dedicando tiempo a los pronunciamientos y por supuesto también llamamientos, en este caso, a la procuradora, la señora Raquel Caballero de Guevara. Vamos a cambiar totalmente de tema. Y es que le comento que El Salvador y el Estado Plurinacional de Bolivia son los dos países en donde más se ha reducido la porción del empleo agropecuario con respecto al total de mano de obra a nivel de Latinoamérica. Según el último informe de la OIT, el documento divulgado la semana pasada señala que ambas instituciones y países han presentado caídas más pronunciadas de trabajo agropecuario, que ronda entre 2.4 y 2.2 puntos porcentuales en su participación en el mercado laboral total. Según el documento, entre 2019 y 2023, la porción del empleo agropecuario en El Salvador pasó de representar el 16.3% de la mano de obra formal e informal a rondar un 14.1% de los trabajadores, una reducción de 2.2 puntos porcentuales. En El Salvador, el presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Luis Treminio, ha externado en diversas ocasiones que la caída en la mano de obra en el campo está relacionada con el aumento en el costo de los insumos, la baja rentabilidad y la ruptura en el relevo generacional. El presidente de la Asociación de Ganaderos de El Salvador, Sandor Siliesar, señaló este año que la falta de mano de obra también estaba influenciada por el aumento de la venta de las tierras por parte de los productores. La OIT señala que el crecimiento del empleo en general en El Salvador rondó tan solo el 0.2% entre 2019 y 2023, mientras que durante este mismo periodo el trabajo agropecuario se redujo un menos 3.3%. El Salvador mantuvo la tasa más baja de crecimiento del empleo, en general entre los 13 países analizados en Latinoamérica. Y nuevamente vamos a cambiar totalmente de tema, y es que le comento que durante horas de la madrugada, la Fiscalía junto con la PNC lograron desmantelar una estructura que robaba dinero por medios informáticos. La FGR, en coordinación con la Policía Nacional Civil, desarticularon esta estructura que se dedicaba al hurto de dinero por medios informáticos. Según las investigaciones, se hacían pasar por extranjeros y ofrecían bienes o servicios en plataformas de redes sociales. De esta manera, contactaba a sus víctimas y al convencerlas, las engañaban con el objetivo de sustraer dinero de sus cuentas. De esta manera, accedían a sus datos bancarios para sustraerse sus ahorros. Una de las personas afectadas publicó la venta de un vehículo. Uno de los acusados la contactó fingiendo estar fuera del país, pero con interés de comprarlo. Cuando lograron un acuerdo, solicitaron sus datos personales y le enviaron un link para completar la compra. Momentos después, la víctima recibió varias notificaciones de transferencias desde su cuenta bancaria a otras que no reconocía.
Los registros se han realizado en Jiquilisco, Usulután Oeste, en Quesaltepeque, La Libertad Norte, Apopa, San Salvador Oeste, Coatepeque y Santa Ana Este. Hasta el momento se han incautado celulares, computadoras, USB, tarjetas bancarias y documentos que sustentaron las investigaciones. A todos se les procesa por el delito de hurto por medios informáticos. En este caso, varias personas capturadas que pertenecían a este tipo de red que se dedicaba al hurto de dinero utilizando las redes sociales. Y continuando con otra información, le comento que en el programa Plataforma el día de ayer, la abogada Fátima Ortiz tocó el tema sobre patrones que está siguiendo el Estado salvadoreño en contra de los defensores de derechos humanos. Tal es el caso de varias situaciones que han venido ocurriendo en los últimos meses, a los cuales actualmente se está refiriendo como una sistematización de cómo perseguir a quienes defienden derechos humanos en El Salvador. También existen patrones de agresión a los sindicalistas, hay restricciones a la protesta, hay despidos, detenciones y hasta muerte. Se reportan 455 sindicalistas despedidos, incluso sindicalistas que gozaban de fuero sindical siendo directivos de sus sindicatos. Y eso sabemos que a todas luces es ilegal, ¿verdad? Para poder tener un despido de un directivo sindical, tiene que pasar un proceso para quitarle el fuero y un proceso judicial, no es ni siquiera administrativo. Pero en esta ocasión la actual administración se ha escudado en una reestructuración institucional para realizar. Esto ha llevado a que muchos directivos sindicalistas pongan diferentes demandas a nivel nacional e internacional, incluso ante la OIT. Y esto es trascendental en El Salvador porque los exámenes periódicos que realizan organismos internacionales como la OIT, la OMS y demás son permanentes. No importa que pase o no un gobierno turno, que se sigan llevando más atropellos, porque esas denuncias continuarán en el tiempo. Y dentro de unos años estaremos discutiendo sobre esas acusaciones, pero también sobre los resultados y las condenas al Estado. Como le decía también hace un momento, la situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, se ataca a los medios críticos, se limita el acceso a la información. En El Salvador no se tiene acceso a la información, todo está reservado. Cosas que no deberían ser cosas novedosas. Pero sí hay un limitado o nulo acceso a la información pública. También ha habido denuncias de espionaje de las periodistas y también una aprobación de ley Mordaza, donde no se puede hablar de ciertas temáticas porque son hasta Y cambiando a otro tema, le comento que esta mañana en el programa de Encuentro con Julio Villagrán estuvo como invitada la directora ejecutiva de RACDES, Zulma Larín, quien brindó también información sobre cómo se estaría manejando la nueva ley que estaría permitiendo que las ADESCOs se estén inscribiendo al CNR. En su análisis, ella detalla que esto podría ser un control total sobre las tierras que le corresponden a las municipalidades y a las comunidades de las zonas rurales. Y hoy que llega el tema de las ADESCOs, todavía la gente con más preocupación, ¿verdad? Mire, Zulma, y yo que estoy presidenta de la ADESCO, ¿qué tengo que hacer? Me dice. Hay que leer primero la ley, les digo, ¿qué dice, qué está proponiendo? Entonces, viene como más control, el control a la gente en sus territorios. Yo ya se los dije a ellos, miren, aquí lo que el Estado anda buscando, más control, primero de las tierras ociosas que hay en los territorios, en las municipalidades, ¿verdad? Y lo otro es control a la forma organizativa de las ADESCOs
y qué es lo que tienen las ADESCOs en sus territorios. Entonces viene eso y ahí la gente tiene que fortalecer más su organización. Puede ser que les aprueben en el nuevo formato de la ley, puede ser que les aprueben sus ADESCOs, ¿verdad? O sea, tiene que meterse a un proceso también para que sean aprobados. Parecido a lo que pasó. Parecido con la ley de agentes extranjeros. Parecido, exacto. Entonces, claro que con las ADESCOs es, yo lo que veo, ¿verdad? Es más el control del territorio. O sea, en el sentido de cuántas tierras están en propiedad de las municipalidades, o si las ADESCOs son dueñas del espacio donde converge la casa comunal o la iglesia, o ese tipo de infraestructura que está dentro de... Algunas ADESCOs administran agua potable. Las ADESCOs administran agua, entonces es como el control de todo eso. O donde en el territorio hay agua, ¿verdad? Por ejemplo, porque hay zonas en los territorios que conservan mantos acuíferos y todo ese control va justo con esta ley de las ADESCOs. Y pues uno dice, bueno, ¿y cuál es el interés, verdad? De tener todo este control. Último que puede pasar en este momento con estas propuestas de leyes que vengan a despojar más a las comunidades que tienen sus tierras, o a las alcaldías o a los distritos que conservan ciertas cantidades de tierra que sirve para apoyar en algún momento a aquella gente que quiere producir sus frijoles, su maíz, ¿verdad? Porque algunas alcaldías han hecho esa labor. Y el día de mañana no se puede perder encuentro con Julio Villagrán. Y es que para finalizar la semana tendremos de invitado al antropólogo Marvin Aguilar. Así que recuerden no perderse esta interesante entrevista al finalizar la primera emisión de Informa TV. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Encuentro TV El Salvador, nuestro canal secundario Encuentro con Julio Villagrán. En Facebook y en X usted nos puede buscar como Informa TV. Y recuerde que gracias a su apoyo es como Encuentro con Julio Villagrán, el programa Plataforma, y también nuestro noticiero Informa TV a las 6 de la mañana y 1 de la tarde está para cada uno de ustedes, pero solo con su apoyo podremos seguir desarrollando todo nuestro contenido. Y si usted nos quiere seguir brindando ese apoyo, lo puede hacer al número que aparece en pantalla. Se va a contactar directamente con nuestro director Julio Villagrán. Y gracias por ser parte de esa historia que seguimos construyendo. Además, le recuerdo que ya faltan 2 días para nuestro segundo desayuno convivio y usted, si aún no ha adquirido su tarjeta, puede hacerlo en estos momentos. Así que recuerde hacerlo a través del número que aparece en pantalla, 7596-7405. Esto será el día sábado 6 de diciembre, 8 de la mañana, en el Colegio Médico en San Salvador. También les recuerdo que el Club de los 50 Solidarios se encuentra en esta recolección de víveres, insumos de higiene personal, medicinas y todo lo que usted nos quiera donar. Todo es bienvenido y si usted nos quiere colaborar, lo puede hacer contactándose al número 7596-7405 o también visitarnos en la calle 5 de noviembre, número 313, en la colonia Mukdang, en San Salvador, frente a Huevos La Catalana. Así que, amigo televidente, si usted nos quiere seguir apoyando, lo puede hacer de esta manera para llevarle un poco de alegría a muchas familias salvadoreñas que se encuentran en situación de extrema pobreza, para llevarles un poco de alegría en esta época navideña. Y con esto nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no se mueva porque nosotros regresamos con más información. En diciembre, Coopesa Music te da regalos. En todas tus compras recibes regalos por el 10% del valor de lo que llevas. Síguenos en redes como Coopesa Music y celebra la Navidad con equipo de audio e instrumentos nuevos y de excelente calidad. Coopesa Music, donde la música te premia. En Coopesa Music, líder nacional en audio, te ofrecemos mixers, micrófonos, instrumentos de marcha y mucho más. Y durante todo diciembre, todas tus compras llevan regalo equivalente al 10% del valor de lo que llevas. Visítanos en Coopesa Central, Arce, Flor Blanca, Santa Tecla, Santa Ana,
San Miguel, Usulután y Chalatenango y llévate tu regalo. Estos son los accidentes que han estado ocurriendo en las últimas horas en nuestro país. Este percance ocurrió esta madrugada en el kilómetro 10 de la autopista a Comalapa, donde una camioneta terminó volcada después de que el conductor perdiera el control, aparentemente por una fuga de agua que, según residentes de la zona, es un problema recurrente en la vía. El vehículo quedó con las llantas hacia arriba a un lado de la carretera. En él viajaban 5 personas, entre hombres y mujeres, quienes recibieron atención médica en el lugar por parte de socorristas de Cruz Verde salvadoreña. Como ahí podemos observar, varias personas lesionadas, iniciando este día jueves. Continuamos con otro hecho donde se reportó un choque sobre la primera calle Poniente entre la 39 y 41 Avenida Norte. De este hecho solo se reportaron daños materiales y ahí podemos observar cómo el vehículo tipo sedán quedó a un costado. Siguiendo con otro hecho, sobre este accidente vial ocurrido en carretera Ruta Militar, en el sector de la Trinidad, a la altura del puente La Manzanilla, en San Miguel, lo que provocó una afectación en la circulación de vehículos, puesto que solo es una vía principal, y ya que quedó el carro prácticamente entre ambos sentidos, como podemos observar, además de la parte delantera que sufrió graves daños. De este hecho, no se reportaron personas lesionadas. Y así los accidentes que han ocurrido esta mañana en El Salvador. El día de mañana, 5 de diciembre, a las 5 de la tarde, será la inauguración de la viña navideña del Centro Histórico. Ante esto, el Viceministerio de Transporte informa el dispositivo vehicular que estará a partir de mañana vigente, en donde se puede observar una restricción vehicular desde la calle Rubén Darío, pasando sobre la primera calle Poniente y además teniendo prácticamente todo el lado del centro histórico acordonado con ese tipo de restricción vehicular por la instalación de la viña navideña. Ante esto, ha mencionado que los estacionamientos estarán sobre la cuarta calle Poniente antes de llegar hacia el centro histórico. De esta manera, mencionan que las rutas alternas para poder trasladarse en el centro histórico será Boulevard Venezuela, la 17 Avenida Sur, Alameda Juan Pablo II, la 10ª Avenida Sur, también la 25 Avenida Norte, serán parte de las rutas alternas para aquellos que evitarían el centro histórico debido a la restricción vehicular que habrá en ese parámetro. Así que, amigo televidente, téngalo muy en cuenta que esto estará vigente a partir de mañana. Y continuamos con más información, esta vez en el clima con el meteorólogo Amides Figueroa.
Saludos en este jueves 4 de diciembre, como siempre le deseamos que tenga un feliz día. Hoy continuaremos con el cielo poco nublado a parcialmente nublado, sobre todo durante la tarde cuando es probable que tengamos alguna nubosidad que deje algunas lluvias en el sector norte de nuestro país y también en la cadena volcánica central y occidental. Recuerde que le estaremos informando de la evolución de esta nubosidad a través de nuestras redes sociales mediante los pronósticos oficiales que emitimos cada 6 horas. Con respecto pues a las condiciones meteorológicas dominantes, siempre continuamos con el flujo del este bastante acelerado que está provocando pues este descenso en la probabilidad de lluvias. Con respecto a las temperaturas, siempre tendremos bastante calor, sobre todo en horas de mayor insolación. Estamos esperando para la zona occidental entre 29 y 34 grados Celsius las máximas y mínimas rondando solamente en las madrugadas entre los 21 y los 25 grados Celsius. La zona central se mantendrá entre los 31 y los 37 grados Celsius y entre 18 y 23 las mínimas. La zona oriental y también la franja costera estará rondando entre los 33 hasta los 37 grados Celsius como máximas y la mínima rondando entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las condiciones en el mar son apropiadas para el turismo y la pesca, pero siempre tengan en cuenta por favor las corrientes de retorno, un fenómeno permanente que pueden arrastrarlo y por lo tanto provocarle ahogamiento. Además, en mar afuera tenemos vientos acelerados que podrían causar problemas para pequeñas embarcaciones. Esto será lo que tendremos con respecto al tiempo en este día. Tenga en cuenta que el observatorio informa. Iniciamos la ronda de noticias internacionales. Alrededor de 1 millar de personas siguen desaparecidas este día jueves en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por severas inundaciones que se han cobrado la vida de más de 1.400 personas en total y que han ahogado por completo varias localidades, según cifras de la ONU y otras organizaciones, así como de las autoridades de Indonesia, también de Sri Lanka y Tailandia. Las inundaciones han dejado también cerca de 9 millones de personas afectadas, más de 1 millón de desplazados y pérdidas multimillonarias. El temporal llegó a finales de noviembre, cuando 3 ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región que antes había experimentado fuertes lluvias en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia. Los niveles de agua acumulada han cedido en Tailandia, con 188 fallecidos, 367 desaparecidos, pero persisten en Indonesia y Sri Lanka. La devastada isla indonesia de Sumatra, en el extremo occidental del país, acumula más de 830 fallecidos y más de 500 desaparecidos. Así lo informaba a las 7 de la noche, hora de Bangkok. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres del archipiélago, a través de una página web creada para monitorear los efectos del temporal, alrededor de 300 puentes y numerosas carreteras han sufrido destrozos en la región afectada, lo cual dificulta las labores de socorro. Con la reparación de carreteras nacionales y provinciales, se espera que la distribución de comida y otros tipos de ayudas sea más efectiva, dijeron las autoridades. Continuando con otra información, pero esta vez de nuestro país vecino Honduras. Y es que le comento que el conservador Nasri Asfura volvió a colocarse al frente del recuento de votos de las elecciones generales celebradas en ese país el día domingo, al alcanzar este jueves el 40.05% de los sufragios, según el más reciente informe del Consejo Nacional Electoral, con el que 84.52% de las actas escrutadas hasta las 6 de la mañana de este día. Asfura suma ya 1.083.621 votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien actualmente acumula 1.075.313 papeletas, lo que representa el 39.74% del total. Es decir, que prácticamente solo son 8.000 votos la diferencia actualmente. El miércoles, Nasralla había llegado a liderar el conteo con una ventaja de hasta 20.000 votos sobre Asfura, en un escrutinio que está marcado por oscilaciones y demoras. La candidata del partido oficial, el Partido Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar con 517.696 votos, equivalentes a tan solo el 18.15%. El proceso de conteo ha estado plagado de interrupciones técnicas en el sistema del CNE. Ana Paola Hall, presidenta del organismo electoral, pidió a la población mantener la calma y confiar en la transparencia del proceso,
que continúa bajo la observación de misiones internacionales hasta hoy en día. El nuevo presidente de Honduras asumirá el poder el 27 de enero, en sustitución de Xiomara Castro, quien llegó al cargo en enero de 2022 como abanderada del Partido Libre. Este instituto político, sin embargo, ha expresado su rechazo total a los resultados preliminares que difunde el CNE al considerar que el proceso presenta irregularidades. En otra información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado al ELN, que deben hacer la paz ya, les exhortó el mandatario colombiano. Unas familias que puedan vivir con dignidad. Y ese es mi propósito. Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya. No hay nada que esperar. Bombazos, misiles ahora. Gente que nos insulta, gente que nos humilla. No, Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie, un pueblo que pueda ser vanguardia de la humanidad, enseñar cómo se hace una paz, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos construir producción y riqueza, cómo nos podemos amar, porque al final la ayuda no es más sino es una expresión del amor. El día de mañana, para finalizar la semana, no se puede perder encuentro con Julio Villagrán. El antropólogo Marvin Aguilar es el invitado, así que recuerden mantenerse pendiente a través de nuestras redes sociales. Y recuerde darle like y también compartir a nuestra transmisión en vivo, para que más personas se den cuenta de lo que está pasando en el país y alrededor del mundo. Y con esto yo me despido, espero que pasen una excelente tarde y recuerde el día de mañana sintonizarnos a las 6 de la mañana y 1 de la tarde a través de nuestras distintas plataformas digitales, para que no se pierda ningún momento de toda esta información que le tendremos preparado para mañana.